Muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan. Con la finalidad de dar inicio al presente evento, les recordamos que esta actividad prevista para este día será grabada y se llevará a cabo en los idiomas inglés y español. Hago de su conocimiento también que podrán hacer uso del servicio de interpretación simultánea por medio del icono del mundo que se encuentra en la plataforma Zoom en la parte inferior de sus pantallas. A nombre del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, les damos la más cordial bienvenida al evento de conmemoración del Día Internacional del Acceso Universal a la Información 2024, el cual titulamos Integridad, Transversalización y futuros retos del acceso a la información en el sector público. Agradecemos desde luego la presencia de todas las personas asistentes, representantes de autoridades nacionales e internacionales, servidores y servidoras públicas y desde luego a todo el público en general. A continuación, me da mucho gusto presentar a las y los distinguidos participantes que tendremos en este acto de apertura. Saludo con mucho gusto a la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada del INAI, a la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, comisionada también del INAI, Tuafik Jelassi, subdirector general de Comunicación e Información de la UNESCO, quien participará con nosotros a través de un mensaje pregrabado. También saludo con mucho gusto y cariño a la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental de la República Dominicana, quien además el día de hoy nos está acompañando en representación de la presidencia de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, la RTA. Saludo también con mucho gusto a Juan Pablo Guerrero, especialista senior en gobernanza del Banco Mundial. Desde luego también con mucho gusto a Toby Mendel, director ejecutivo del Centro para el Derecho y la Democracia. Y con mucho gusto y agradecimiento saludo también al comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez. Y a continuación cedo el uso de la voz a la comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien dirigirá unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, comisionada. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Good morning to everyone. En esta fecha tan especial me complace mucho que a través de esta posibilidad que nos da la nueva tecnología en la era digital, podamos llevar a cabo un evento importante que se relaciona justamente con lo que en estos próximos días en todo el mundo estaremos recordando y conmemorando, y que tiene que ver el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información Pública. Ya ha mencionado nuestra directora Jimena Sierra a las personalidades distinguidas que nos acompañan en esta ceremonia de inicio, y más tarde en los 3 paneles siguientes se estarán integrando también otros miembros también de las 3 redes internacionales de acceso a la información más importantes en el mundo, en donde el INAI preside 2 de ellas, y que me complace mucho que en esta mañana podamos tener antes de las 3 redes aquí presentes. Muchas gracias a mis colegas comisionados, Adrián Alcalá, Julieta del Río, y desde luego, pues quisiera darles un breve mensaje destacando fundamentalmente lo que hoy significa, particularmente haciendo énfasis en el caso mexicano, donde estamos a unos días de un cambio de gobierno y también donde se viven enormes retos en una coyuntura inédita, donde se cuestiona la prevalencia de instituciones como el INAI, que hoy forman parte de esa estructura del Estado mexicano que garantiza derechos humanos. Hoy más que nunca es fundamental, por ello, recordar que el acceso a la información no es simplemente un derecho, sino una piedra fundacional sobre la que se edifica una sociedad democrática. Sin el acceso a la información, la ciudadanía quedaría en la oscuridad y no podría tomar decisiones informadas o exigir rendición de cuentas. Por lo tanto, es imperativo que trabajemos desde todos los rincones del mundo, desde todas las regiones, para seguir garantizando que este derecho se respete y se fortalezca
sin excepciones. Al reflexionar sobre el tema propuesto por la UNESCO para este año, integración del acceso a la información y la participación en el sector público, no podemos dejar de lado la importancia de transversalizar la cultura de la publicidad en todos los aspectos del quehacer gubernamental. Por eso, el acceso a la información no debe ser visto como un fin en sí mismo, sino como un medio para empoderar a la ciudadanía, para promover la rendición de cuentas y, en última instancia, fortalecer, desde luego, la confianza en las instituciones. También el acceso a la información juega un papel crucial en el establecimiento de estándares de participación política para la ciudadanía. Una sociedad informada es una sociedad más comprometida. En ese sentido, el tema que proponemos hoy, integridad, transversalización y futuros retos del acceso a la información en el sector público, nos invita no solo a mirar hacia adelante, sino a construir de manera decidida sobre aquello en donde activistas aquí presentes, académicos, integrantes de distintos sectores, autoridades de distintos países, estamos unidos en un solo fin y en un solo objetivo: pensar cómo podemos seguir avanzando en la construcción de gobiernos más abiertos y más transparentes. Quiero reiterar la importancia de trabajar juntos a través de las redes internacionales en las cuales somos parte, y quiero agradecer de manera muy especial a quienes en este día, más allá de la distancia o del horario, hoy han podido conectarse y van a compartir con nosotros en esta mañana lo que puede ser en adelante en un país, en un mundo más democrático, un tema fundamental en la agenda ciudadana. Y finalmente, recordar que fue un 17 de noviembre del 2015 cuando la UNESCO declaró el 28 de septiembre como el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Y es por eso que hoy el INAI lo conmemora de esta manera, al lado de ustedes, autoridades de distintas partes del mundo que forman parte de las 3 principales redes internacionales de acceso a la información, para levantar la voz y defender juntas y juntos los derechos que le pertenecen a la gente. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, comisionada. Y a continuación proyectaremos el mensaje de Tawfik Jelassi, subdirector general de Comunicación e Información de la UNESCO. Adelante al equipo, por favor, con la transmisión. Ladies and gentlemen, I am delighted to address you as we celebrate the International Day of Universal Access to Information in Mexico City. Es un honor acompañarlos en la celebración del Día Internacional del Acceso a la Información de la Ciudad de México. El tema del día de hoy, la transversalización del acceso a la información y la participación en el sector público, resalta el hecho de que el acceso a la información es para el beneficio de todos y se trata de una responsabilidad compartida. Como dijo en alguna ocasión Nelson Mandela, la información es un derecho humano fundamental, es un cimiento básico de las instituciones democráticas. Se trata de un derecho que se encuentra consagrado en la ley internacional, sobre todo en la Convención Internacional sobre Derechos Políticos y Civiles y la Declaración Universal de Derechos Humanos, que busca salvaguardar el derecho. Los estados están obligados a respetar y que esto se obligue con respecto a todas las entidades públicas y de gobierno. Hoy más de 140 países han adoptado el derecho a la legislación sobre la información, lo cual es un aumento grande en comparación con los 14 que teníamos en los años 90. Esto es clave para poder lograr los derechos humanos mediante la transparencia y la responsabilidad. Para que el acceso a la información sea significativa, debe ser independiente su monitoreo. Esto garantiza que los gobiernos puedan cumplir con las obligaciones
Las guías emitidas por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre la implementación efectiva del derecho a la participación en los asuntos públicos recomienda establecer un mecanismo independiente de supervisión e información sobre la implementación de dichas leyes. El monitoreo de UNESCO del indicador de los ODS 16.10.2 resaltan la importancia de dicha vigilancia. Datos de más de 140 países demuestran que las comisiones de información son la manera más eficiente de asegurar la transparencia. Proteger la independencia de estos organismos es esencial. Conforme celebramos este importante día, recordemos que el acceso a la información no solamente es un derecho legal, sino que es la base de la transparencia, la democracia y la responsabilidad. Al defender estos derechos, estamos empoderando a los ciudadanos, fortaleciendo instituciones y promoviendo sociedades más justas y equitativas. Les agradezco por su atención. Muchas gracias a la UNESCO por el envío de este mensaje y con mucho gusto saludo y doy nuevamente la bienvenida a la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI, a quien le cedo el uso de la voz. Muchas gracias nuevamente, comisionada. Muchísimas gracias. Pues muy brevemente agradecer en primer término a la comisionada Blanca Lili Ibarra, quien es la coordinadora y encargada de esta importante reunión para conmemorar el Día Internacional de Acceso a la Información. Gracias, comisionada Ibarra. Y desde luego al comisionado presidente y a todas las personalidades que hoy están en este evento internacional muy importante. Y pues justo para celebrar lo que ya comentaba la comisionada Ibarra, pues este día internacional del Día del Acceso a la Información, que justo llega en un momento esta celebración de cara a la situación que prevalece en México respecto a este instituto. Esta conmemoración llega en el momento más oportuno para alzar la voz y hacer el reclamo, y sobre todo el reclamo, más allá del reclamo, la concientización de las nuevas autoridades de lo que representa el acceso a la información, no solo en México, en el mundo entero. Yo celebro que en este evento escucharemos voces tan importantes como lo que acabamos de escuchar de la ONU, de Juan Pablo, de todos y cada uno de los que están aquí. Y bueno, yo cierro diciéndoles que hoy, como todos sabemos, aproximadamente 138 países adoptarán las garantías constitucionales, estatutarias y o políticas para el acceso a la información pública, según, de acuerdo a la UNESCO. Entonces, pues gracias por este evento, que vengan más de estos eventos donde se reafirme la importancia de este día tan importante. Estamos a algunas horas de conmemorarlo y será muy interesante estar con ustedes. Hoy más que nunca defendamos este derecho en este país, pero también en el mundo. Muchas gracias, comisionada Ibarra, y éxito para todos. Muchas gracias, comisionada. Le cedo el uso de la voz ahora a la doctora Milagros Ortiz Bosch, quien está en representación de la presidencia de la Red de Transparencia y Acceso a la Información. Muchas gracias nuevamente, doctora. Adelante. Muchísimas gracias, Jimena. Agradezco mucho la comparecencia y el honor de estar junto a Blanca Lili Ibarra, la comisionada excepcional de magnífica exposición esta mañana, y con todos ustedes, a Adrián Alcalá, al señor, a la UNESCO, a Tarik Yelahasi, y en breves palabras, a todos los que estamos presentes en este próximo día 27 de... ¿Aló? En este próximo... ¿Ha pasado algo? Sigamos. Parece En esta que tiene abierto convocatoria, el micrófono. Perdón que haya interrumpido. no importa. En esta conmemoración del 27 de septiembre, en el que por la hermosa convocatoria y decisión de la UNESCO estamos celebrando el derecho universal a la comunicación, voy a decirle que para la República Dominicana esto tiene una característica especial. Y yo le diría que para no querer bajar nuestros tonos, debería contarles que al principio, cuando llegamos al gobierno, era muy clara la negativa valorización que teníamos
de la transparencia, la República Dominicana como nación. Era igual para el Banco Interamericano de Desarrollo, igual para el Banco Mundial, para UFAM, Transparencia Internacional, el Foro Económico Mundial. Nos daban las últimas posiciones en términos de transparencia, integridad, derecho a la información. ¿Y qué pasó? Nosotros asumimos el derecho a saber, el derecho a la transparencia, el derecho a saber y a conocer la situación de desarrollo de las nuevas tecnologías y lo que se abría como derecho fundamental para que el ciudadano pudiera tener su voz, ser escuchado como derecho, como obligación, como principio. Y tengo la impresión de que todo lo que la República Dominicana viene mejorando en todos los indicadores que piden los ítems en los que estamos comprometidos, el derecho a la información, el uso de la transparencia, la CCC, que valora el esfuerzo que hemos hecho para que ese derecho se ejerza en la República Dominicana. Ha sido fundamental el papel de habernos acogido a esa obligación de informar, el derecho a saber que tiene el ciudadano, lo que nos ha dado la fuerza que hoy tenemos, la valoración que tiene la República Dominicana, mi país, en términos internacionales. Hablando de INAI, y sé que usted, Chapultepec reconoce la República Dominicana como el más avanzado en América Latina, dentro de los convenios de Chapultepec, por respeto a la información en términos de prensa y de comunicación. Entonces estas cosas van a pasar siempre, y siempre hay que pensar en que hay normas de principios que acogemos, que nos tienen que obligar a seguir hacia adelante, sabiendo que son circunstancias, y nosotros tenemos siempre la mirada más allá, el compromiso más hacia el futuro, el compromiso a lo que queremos. La democracia nació sensataria, nació exigiendo cosas para ejercerse, tener bienes, saber leer y escribir, no ser hombre y tener algo que representar. Sin embargo, hoy en día la democracia ha tenido muchísimos apellidos, muchísimos nombres. La democracia ha tenido la palabra representativa, participativa, pero hay una que digo, nuestro representante Talasasi, de la UNESCO, que tiene un valor fundamental: la transparencia, el derecho a conocer, la democracia tienen un nombre importante, un apellido real, una esencia fundamental: la transparencia. Sin ella se pierde el derecho a la igualdad, el derecho a conocer, el derecho a participar y el derecho a ser un sujeto de derechos y capaz de crear políticas públicas. Dicho esto, tengo que contarles además la tradición, aquí que está tan presente ustedes, contarles dónde comenzó la transparencia para mí. La transparencia comenzó hace muchos años en la República Dominicana, cuando Fray Antón de Montesinos, junto con el gran creador de todo este tipo de derechos de las unidades étnicas de nuestro pueblo, en un sermón apropiado a la fe católica que nos acogía en ese momento, decir: ¿qué derecho tenéis a esclavizar a los seres que encontramos libres? ¿Qué derecho tenemos a quitarle las tierras a los hombres y mujeres que eran dueños de ellas? Esas palabras, ¿qué derecho tienen? ¿Qué derecho tienen? Eso significa el derecho a conocer, el derecho a saber, que acompaña a nuestro pueblo. Por eso desde aquí, tranquilos, y reunirnos para ir a Honduras a ponernos de acuerdo cómo tenemos que crear el futuro, cómo tenemos que avanzar hacia una manera eficaz de salvar las diferencias, construyendo por encima de lo que nos separa y sabiendo que el destino nuestro como países, como naciones en este mundo que busca la igualdad, la participación y el derecho a ser integrado a una manera de construir su propio futuro. En ese sentido, la República Dominicana
se siente muy agradecida de participar con ustedes en este día y acompañarnos a sonreír ante cualquier tropiezo y saber que tropezar es dar la oportunidad formidable de levantar el pie y seguir caminando. Muchísimas gracias. Un abrazo. Agradezco, doctora Bosch, por sus palabras. Muchísimas gracias nuevamente a todos y todas. Cedo el uso de la voz con mucho gusto nuevamente. Saludo a Juan Pablo Guerrero en representación del Banco Mundial. Adelante, Juan Pablo, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y saludos a los defensores del derecho de acceso a la información. Me siento distinguido como comisionado fundador del IFAI-INAI en estas horas críticas para el derecho de acceso a la información en México. Desde la perspectiva del mundo de la cooperación y el desarrollo internacional, desde el inicio del nuevo milenio, casi un cuarto de siglo ya, y cuando se marcó la alternancia en el poder en México, queda claro que para el desarrollo se requiere de pueblos, ciudadanía, de personas fuertes, dotadas de derecho, personas con autonomía y capacidad de decisión. En esencia, tres capacidades institucionales son clave para que los gobiernos puedan reducir la pobreza e impulsar una prosperidad compartida en un mundo más habitable. Uno, la capacidad del sector público para generar bienes y servicios públicos. Dos, la capacidad para movilizar recursos y ejercer esos recursos, movilizar ingresos y ejercer esos recursos presupuestarios que paguen a los servicios públicos. Y tres, muy importante, la capacidad y voluntad de comprometerse y aceptar que sus habitantes se involucren, pregunten, cuestionen a través de datos abiertos, el derecho de acceso a la información, mecanismos de participación y, muy importante, rendición de cuentas. Proveer los servicios que la gente demanda, generar los recursos necesarios y someterse al escrutinio público depende absolutamente de un pueblo informado, de un público informado, de gente que esté dispuesta a participar y tenga las oportunidades de hacerlo. En la médula de un gobierno bueno hay ciudadanos informadas verazmente. El ejemplo de México, como ya lo decía Milagros, siempre sale a colación en el derecho a la información. Generalmente México, nuestro país, tiene buenas leyes, pero no siempre tiene una buena aplicación de esas leyes. Pero en el caso del acceso a la información, sí lo logramos. Una buena legislación y una buena forma de ejecución, de implementación de esa ley. Y eso se debe al Instituto Garante. Más de 20 años después, se puede reconocer claramente que tenemos retos pendientes. El uso del derecho de acceso a la información ha crecido mucho en México desde que yo fui comisionado, millones de usuarios adicionales. Pero no podemos todavía decir que el derecho de acceso a la información sea un derecho que todas las mexicanas, todos los mexicanos usen. Es un reto el que tenemos en popularizar ampliamente ese derecho, buscando que cada persona que tenga un problema, una dificultad frente a la autoridad, recurra en automático y directamente ante el instituto. La segunda cuestión tiene que ver con la rendición de cuentas del propio INAI. Ahí el diseño institucional también tiene un fuerte potencial de mejoras. Esto siempre es un trabajo en curso, un trabajo en proceso de mejora. Pero los que creemos en la transparencia y el derecho de acceso a la información, seguiremos empujando esta causa por siempre. Nos levantaremos una y otra vez. Y tenemos la solución que ha funcionado antes cuando parece que todo está destruido. Volver a empezar de nuevo. Estamos listos. Gracias por su atención y por la distinción que me han hecho. Muchísimas gracias, Juan Pablo.
Nuevamente aprovecho para saludarte con mucho gusto. Y doy paso ahora a Toby Mendel, él es director ejecutivo del Centro para el Derecho y la Democracia, solo haciendo la precisión de que Toby hablará en inglés, por lo que sugiero mantener listos los botones de interpretación para aquellos que lo requieran. Thank you so much, Toby, for being here. You have the floor. Muchas gracias, Toby. Tienes la palabra. Muchas gracias. Es un gran placer estar aquí en esta ocasión. Y obviamente estamos, estamos muy contentos de recibirlos en algunos días. Quiero tocar dos temas. Lo primero es el tema en el que mencionó Dolphy. Es la centralidad, el enfoque de los cuerpos de monitoreo efectivos e independientes. Y para alguien que trabaja en este derecho a nivel internacional, no sé en cuántos países haya trabajado, pero les puedo decir que para mí es muy claro entender la importancia de esto, de estas materias de este derecho. Por eso hay, obviamente, estas organizaciones dan acceso a las personas de a pie, a la ciudadanía, les da acceso a un sistema de quejas. Y esa es la característica más importante de estos organismos. Es una gran herramienta a nivel mundial, pero en segundo lugar también juegan un papel muy central y están empoderadas para esto y ofrecen liderazgo y experiencia en estos temas. No voy a hablar de los detalles de esto, pero esto incluye la capacitación, consejo, consultoría a solicitantes, implementando sistemas para facilitar los requisitos y las respuestas a las solicitudes también. También se involucran en las reformas legislativas, entre otras tantas actividades. Y el tema de ofrecer liderazgo. Esto me lleva al segundo punto que quería hacer, y este es sobre el gran papel de liderazgo que INAI ha jugado. No voy a hablar nada solamente de México, obviamente lo han hecho en México, pero quiero hablar de su capacidad internacional, el papel de INAI a nivel internacional. Y definitivamente tiene un gran alcance internacional y no puedo expresar cuánto agradecimiento tengo al trabajo del INAI y sé que INAI está encarando estos retos muy, muy difíciles actualmente y obviamente tenemos que mantenernos muy enfocados en esta capacidad. Y creo que todos los que han trabajado en RTI por bastante tiempo pueden recordar este increíble evento en Cancún. No, creo que fue en 2024, no, 2004, 2005, un evento encabezado por INAI que realmente reunió a todo el mundo por primera vez de una manera increíble para hablar del derecho al acceso a la información. Pero este papel es mucho más grande que esto. Y obviamente es muy fácil mirar el liderazgo de INAI en establecer y después ejecutar la conferencia de los comisionados de acceso a la información. Nos reunimos en Tirana en junio y el papel de INAI, este es el organismo que reúne a todos estos otros organismos de monitoreo, el papel de INAI en su liderazgo regional y en su red en Latinoamérica, inspirando la creación de estos organismos en Latinoamérica. Pero también quiero hablar de manera muy personal, mi experiencia personal. Hace unos años, trabajando con INAI, yo solía hacer mucho trabajo en Afganistán en el derecho al acceso a la información. Eso fue antes del control de los talibán, del régimen talibán en ese país, pero tuvimos éxito estableciendo un organismo independiente de monitoreo en Afganistán, pero ese organismo tenía virtualmente cero capacidad. No teníamos nada de las capacidades o capacitación necesaria para tener un trabajo efectivo en ese país. Yo me acerqué con INAI para buscar apoyo y obviamente respondieron de manera positiva y los conecté con las personas en este organismo afgano. INAI ofreció apoyo y los ayudaron para desarrollar esta institución. Obviamente hoy esa institución ya no existe porque, como ya mencioné, Afganistán fue recapturado por el régimen talibán, pero aquí quiero enfatizar
este tipo de liderazgo verdadero. Es muy difícil ser líder de estas instituciones internacionales, pero también es completamente sorprendente cómo poder conectarse con esas organizaciones como la de Afganistán. Y quiero agradecer nuevamente por su papel de liderazgo no solo en los foros internacionales, pero también en la conexión con países que tienen dificultades propias. Y espero que puedan continuar haciendo esto hacia el futuro. Gracias. Muchísimas gracias, Toby, por tus palabras y muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta gran conmemoración para todos los organismos y organizaciones. Y ahora le cedo el uso de la voz con mucho gusto al comisionado presidente del INAI, comisionado Adrián Alcalá Méndez. Muchas gracias nuevamente, comisionado. Muchísimas gracias, Jimena. Muy buenos días en México, buenas tardes en otras partes del mundo. La verdad es que quiero saludar a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos en este foro virtual con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Saludo con muchísimo gusto a quienes nos acompañan en este importante evento, a Tagifik Gelasi, subdirector general de Comunicación e Información de la UNESCO, quien nos hizo el favor de enviar un video y lo vimos todos ahorita. Milagros Ortiz, directora general de Ética e Integridad Gubernamental de República Dominicana, en representación de la presidencia de la RTA. A don Juan Pablo Guerrero, quien además de ser comisionado fundador del IFAI o INAI, es especialista senior en gobernanza del Banco Mundial. A Toby Mendel, director ejecutivo del Centro para el Derecho y la Democracia. Asimismo, saludo con muchísimo gusto y aprecio a mis compañeras comisionadas integrantes del Pleno del INAI, a Blanca Lili Ibarra Cadena, quien además es la organizadora de este importante evento que conmemora un año más y que da visibilidad precisamente de la importancia y trascendencia que tiene la información pública a nivel universal, y por supuesto a la doctora Norma Julieta del Río Venegas. Del mismo modo, saludo y anticipo a las y los panelistas, representantes de organismos garantes de las entidades federativas del país, así como a representantes de diferentes autoridades que integran tanto ISIC como RTA y el público general que hoy nos acompaña. En primer lugar, quiero expresarles que me siento profundamente honrado de celebrar un año más del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, el cual es un derecho importante y, me atrevo a decirlo, uno de los más distintivos de las últimas generaciones, que desde épocas inmemorables ha sido defendido por grandes pensadores. Son varios los hitos que permitieron el reconocimiento de este derecho como fundamental en nuestro país. La reforma constitucional al artículo 6º en 1977, los casos Burgoa y Aguas Blancas en 1983 y la publicación de la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que llevó a la creación del entonces IFAI en 2003, la antesala de nuestro actual INAI. Es por ello que, haciendo una breve remembranza, fue hace 20 años que la UNESCO proclamó, perdón, hace 9 años que la UNESCO proclamó el día 28 de septiembre como el día de la celebración de este derecho humano, un derecho fundamental, atendiendo a los principios de progresividad legislativa y a los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución, así como en los tratados internacionales. Hoy no solamente celebramos, conmemoramos, sino que también reflexionamos sobre la importancia y la trascendencia del también llamado derecho a saber, que se materializa en el ejercicio de otros derechos fundamentales y se constituye como un pilar para el desarrollo democrático. En tiempos de cambio, los derechos humanos deben de prevalecer con el propósito de generar certeza y seguridad, así como de mitigar la incertidumbre entre la sociedad. En el INAI he tenido la gran oportunidad y el privilegio y la honra de conocer de cerca el arduo y noble trabajo que se realiza por mujeres y hombres comprometidas y comprometidos por garantizar el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Desde la atención inicial a la sociedad, quienes muchas veces, en su desconocimiento, buscan en esta institución una respuesta inmediata a sus necesidades básicas, hasta la mediación y resolución de asuntos que han llegado a entornos nacionales y en algunos casos han abierto puertas a escenarios internacionales. Por ello,
En el marco de este importante foro, destaco y celebro el logro de todas y todos los mexicanos al ejercer plenamente este valioso derecho humano, cuyo objetivo es fortalecer las garantías individuales que adquirimos desde nuestro nacimiento. Aprovecho también para hacer un llamado a todas las personas que aún no han ejercido este derecho, a que se involucren de una manera más activa en favor de la democracia y de la rendición de cuentas. En el ánimo de reducir todas aquellas barreras que aún limitan el ejercicio del derecho, debemos redoblar los esfuerzos institucionales para fomentar su conocimiento mediante esfuerzos tradicionales como campañas informativas, programas educativos, pero también capacitaciones comunitarias, aprovechar las innovaciones tecnológicas que nos permitan expandir el ejercicio de este importante derecho en beneficio de un desarrollo nacional más democrático y más equitativo. Nuestro papel como instituciones reguladoras, tenemos la obligación de hacer tangible el valor público de la información en México, transversalizando el derecho humano de acceso a la información en todos los niveles y órdenes de gobierno, pues nuestro objetivo común es claro, que el acceso a la información como un derecho humano se constituya como un principio rector que guíe la toma de decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro país. Y si bien somos conscientes de los retos y desafíos que enfrentamos actualmente, ya que hoy, como se ha dicho por las comisionadas Blanca Lili Ibarra y Norma Julieta del Río, ante el mayor de los retos, tenemos la confianza de poder salir adelante. Hoy más que nunca enfrentamos esta amenaza real. El pasado 23 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados aprobó un dictamen que busca reformar nuestra Constitución para eliminar diversos órganos autónomos, incluido el INAI. La expulsión de la Carta Magna, la desaparición de nuestro órgano garante, tendría consecuencias devastadoras para el sistema de transparencia y protección de datos, afectando no solamente a los organismos garantes que integramos el Sistema Nacional de Transparencia y a las unidades de transparencia, sino también a la sociedad mexicana, que perdería un mecanismo clave para ejercer su derecho de acceso a la información y el de protección de datos personales. Esta reforma representaría, de ser aprobada, un retroceso democrático y un atentado contra los derechos humanos. Ante esta situación, desde el INAI, seguiremos insistiendo en la importancia de no eliminar, sino fortalecer a nuestra institución, a nuestras instituciones. Los órganos reguladores autónomos, imparciales y especializados son esenciales para el buen funcionamiento de cualquier democracia. La centralización de las funciones del INAI en una institución gubernamental comprometería sin duda gravemente la imparcialidad, poniendo en riesgo la transparencia y la protección de datos personales. La historia en México nos ha enseñado que el diálogo y la colaboración entre sectores son nuestras grandes herramientas. Por ello, es que hago un llamado nuevamente respetuoso pero firme a las y los legisladores, a las autoridades que encabezarán el nuevo gobierno y a la sociedad en general para que reflexionemos juntos sobre los retos y los logros. Debemos ser conscientes también de que existen mucho camino por delante, muchos retos, como bien lo decía Juan Pablo Guerrero. Debemos de sentarnos a dialogar y a construir juntos un nuevo horizonte para la transparencia y la privacidad de nuestro país. Estamos seguros que nuestro llamado será escuchado, por lo que reitero a todos los legisladores que estamos dispuestos al diálogo para contribuir con propuestas que fortalezcan el ejercicio de los derechos que tutelamos. Todas y todos estamos comprometidos en trabajar junto a todas las fuerzas políticas para asegurar que cualquier cambio preserve el acceso a la información, a la transparencia, a la privacidad y a la rendición de cuentas en un modelo de garantía autónomo e independiente. Entendemos que el análisis legislativo sobre la reforma a los órganos autónomos aún no ha terminado, lo cual, desde mi óptica, representa una gran oportunidad para construir juntas y juntos una ruta que permita mejorar la eficiencia del INAI sin debilitar la protección de los derechos humanos que tanto ha costado alcanzar. La exigencia es amplia, las oportunidades son infinitas y el compromiso es permanente. Les hago una cordial invitación a ser agentes de cambio para asegurarnos de que todos los derechos humanos sean respetados y ejercidos en plena libertad.
Finalmente, quiero concluir mi participación compartiéndoles una frase del activista por los derechos civiles Martin Luther King. Comprométete con la noble lucha por los derechos humanos. Harás una mejor persona de ti mismo, una gran nación para tu país y un mejor mundo para vivir. Sin más, sean todas y todos bienvenidos y nuevamente que sea una agradable y muy productiva jornada. Muchísimas gracias por su atención. Le agradezco nuevamente, comisionado presidente Adrián Alcalá, y le solicito por favor a los panelistas si pudieran prender su cámara un segundo, por favor, para tomar la fotografía oficial del acto de apertura. Muchísimas gracias. Sí, déjanos a los panelistas.